Bienvenidos, esto es Chili TV. El 14 de mayo de 1836 se firma un acuerdo entre México y Texas, el Tratado de Velasco. ¿Pero por qué? ¿O cuáles fueron las causas? Texas pertenecía al territorio mexicano, pero se les permitió a los colonos de origen estadounidense que construyeran sus casas para vivir. Pero la diferencia de pensamientos hizo que los tejanos buscaran un pretexto para poder declararse independientes, ya que México se volvería un estado centralista, adoptando una constitución centralista conocida como 7 leyes, dejando de lado el federalismo por el entonces presidente Antonio López de Santa Anna. Los tejanos se opusieron a reducir su autonomía y reclamaban el retorno a la Constitución Federal de 1824, además de que las familias anglosajonas que llegaban a Texas para poder ser acreedores de tierras no debían de practicar el esclavismo, hecho también por el cual se creaba descontento. Se creó un fuerte movimiento por parte de los estadounidenses, los cuales recibieron refuerzos. Antonio López de Santana combatió contra los independentistas tejanos en la Batalla del Álamo el 23 de febrero de 1836, en la cual derrotaron a los insurgentes tejanos, entre los cuales se encontraba David Crockett. Las fuerzas mexicanas buscaban tomar como prisionero a Sam Houston, no lográndolo. Posteriormente, el 2 de marzo de 1836, una nueva convención de diputados tejanos se reunió en la villa de Washington, de Brazos o New Washington, y declaró la independencia de la nueva República de Texas o República Tejana, por considerar que los colonos estadounidenses formaban un conglomerado distinto del resto de la nación mexicana, por su idioma y religión. Las fuerzas mexicanas, al perseguir a Sam Houston, obtuvieron más victorias. En la Batalla de Refugio, 15 de marzo de 1836, la Batalla del Encinal del Perdido, o Coleto Creek, el 20 de marzo de 1836, donde derrotaron tanto a las fuerzas del coronel Grant como a las de Fanning. Tras estas victorias, Antonio López de Santana se dispuso a adentrarse en territorio tejano, dejando atrás una gran parte de sus fuerzas al mando de los generales Vicente Filisola y José de Urrea. Por esta situación, las fuerzas mexicanas quedaron un poco mermadas. El 21 de abril, al alcanzar a las fuerzas tejanas, Santana decidió esperar refuerzos a la orilla del río San Jacinto, donde las fuerzas mexicanas mermadas y cansadas decidieron tomar una siesta, tomando pocas precauciones. Estos fueron tomados por sorpresa, siendo derrotados y tomando como prisionero a Santa Anna. El 14 de mayo de 1836, en el puerto de Velasco, Texas, se firma el tratado donde se establecieron la retirada de las tropas mexicanas del estado de Texas, el cual constaba de acuerdos, unos públicos y otros privados. Asimismo, la liberación de Santa Anna. Acuerdos a cargo del presidente interino de Texas, David Brunet, los cuales consistían en: Tratado público. Artículo 1. El general Antonio López de Santana se conviene no tomar las armas, ni influir en que se tomen contra el pueblo de Texas durante la actual contienda de independencia. Artículo 2. Cesarán inmediatamente las hostilidades por mar y tierra entre las tropas mexicanas y tejanas. Artículo 3. Las tropas mexicanas evacuarán el territorio de Texas, pasando al otro lado del Río Grande del Norte. Artículo 4. El ejército mexicano en su retirada no usará de las propiedades de ninguna persona sin su consentimiento y justa indemnización, tomando solamente los artículos precisos para su subsistencia, no hallándose presentes los dueños, y remitiendo al general del ejército tejano o a los comisionados para el arreglo de tales negocios la nota del valor de la propiedad consumida, el lugar donde se tomó y el nombre del dueño si se supiere. Artículo 5. Que toda propiedad particular, incluyendo ganados, caballos, negros, esclavos o gente contratada de cualquier denominación que haya sido aprehendida por parte del ejército mexicano o que se hubiera refugiado con dicho ejército desde el principio de la última invasión, será devuelta al comandante de las fuerzas tejanas o a las personas que fueren nombradas por el gobierno de Texas para recibirlas. Artículo 6.
Las tropas de ambos ejércitos beligerantes no se pondrán en contacto, y a este fin, el general tejano cuidará de entre los dos campos media una distancia de 5 leguas por lo menos. Artículo 7. El ejército mexicano no tendrá más demora en su marcha que las precisas para levantar sus hostilidades, trenes, etc., y pasar los ríos, considerándose como una infracción de este convenio la demora que sin justo motivo se notare. Artículo 8. Se remitirá por exceso violento este convenio al general de división Vicente Filisola y al general T.J. Rusk, comandante del ejército de Texas, para que queden obligados a cuanto les pertenece, y que poniéndose de acuerdo convengan en la pronta y debida ejecución de lo estipulado. Artículo 9. Que todos los prisioneros tejanos que hoy se hallan en poder del ejército mexicano, o en el de alguna de las autoridades del gobierno de México, sean inmediatamente puestos en libertad, y se les den pasaportes para regresar a sus casas, debiéndose también poner en libertad por parte del gobierno de Texas un número correspondiente de prisioneros mexicanos del mismo rango y graduación, y tratando al resto de dichos prisioneros mexicanos que queden en poder del gobierno de Texas con toda la debida humanidad, haciéndose cargo al gobierno de México por los gastos que se hicieron en obsequio de aquellos, cuando se les proporcione alguna comodidad extraordinaria. Artículo 10. El general Antonio López de Santana será enviado a Veracruz tan luego como se crea conveniente. En el Tratado Secreto, Puerto de Veracruz de Velasco, de mayo, el 14 de 1836, Antonio López de Santana, general en jefe del Ejército de Operaciones y presidente de la República de México, antes del gobierno establecido en Texas, se promete solemnemente para satisfacer las estipulaciones contenidas en los artículos siguientes en cuanto a las preocupaciones mismas. 1. No tomarán armas ni los hará tomarse contra los generales de Texas durante la actual guerra para la independencia. 2. Dará sus órdenes para que en el tiempo más corto las tropas mexicanas puedan dejar el territorio de Texas. 3. Preparará las materias en el Gabinete de México, de que la misión que se puede enviar el titular por el gobierno de Texas puede ser recibida bien, y que por medios de negociaciones pueden ser colocadas todas las diferencias, y la independencia que ha sido declarada por la Convención puede ser reconocida. 4. De conformidad y armisticio, los límites que serán establecidos entre México y Texas no se extenderán más allá del río Bravo del Norte. 5. El general Santana partirá a Veracruz con el fin de efectuar sus contratos solemnes. El gobierno de Texas preverá su embarco inmediato para el puerto dicho. 6. Es obligatorio que una parte como la otra firmen por duplicado, haber guardado la parte restante hasta que las negociaciones habrán sido concluidas. Cuando sea restaurado el general Santana, ningún uso de él debe ser hecho antes, a menos que haya una infracción por cualquiera de los dos contratantes. Al ser liberado Santana, al llegar a México, el gobierno se negó a aceptar el tratado, ya que Santa Anna, al ser prisionero, no estaba facultado para tomar esa decisión, y además de no tener el poder legal para hacerlo, rechazando el tratado, su independencia y los límites establecidos en el tratado. Los tratados pronto fueron violados por ambas partes, y el Congreso mexicano declaró a Texas en estado de rebeldía, lo que provocó que siguieran los enfrentamientos. Al apoyar los Estados Unidos al movimiento de Texas, este lo anexa en 1845, lo que provocó una guerra entre México y los Estados Unidos que se prolongó hasta 1848, que da fin con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, estableciendo los límites que se habían fijado en el Tratado de Velasco y en otros acuerdos de abandonar el territorio y abandonar el conflicto. México nada pudo hacer para evitar perder el territorio. Suscríbete, dale like y activa el icono de la campanita y no te quedes con la duda. Nos vemos en el siguiente video.